7:04 de la mañana, momento de avanzar en nuestras entrevistas en Primera Página. Nuestro segundo invitado de esta mañana recibimos al internacionalista, profesor universitario de la Universidad Central de Venezuela, Luis Angarita. Muy buenos días, bienvenido a Primera Página. Muy buenos días. El tema que hoy nos ocupa para el análisis, 20 años del 11 de septiembre, de aquel atentado a las Torres Gemelas en Estados Unidos, se conmemoraron este sábado, y más allá del hecho puntual en Estados Unidos, hoy el mundo, pues con los acontecimientos en Afganistán, tiene temor en referencia al avance del terrorismo, lo que está ocurriendo en Afganistán, y si estas acciones que desencadenaron, obviamente, los atentados del 11 de septiembre, la respuesta fue una solución al problema del terrorismo o más bien vino a agravar lo que está ocurriendo en el mundo a 20 años de estos acontecimientos. Sí, digamos, creo que ha sido de los acontecimientos más importantes que nos ha tocado vivir en nuestra época contemporánea, comparado con la caída del muro de Berlín. Sí. La caída de las Torres Gemelas significó, primero, un reto al orden internacional, un reto a la geopolítica internacional y por primera vez una guerra no convencional de enfrentarse no contra un Estado, no contra una fuerza, sino contra un ente, digamos, difuso, que es el llamado terrorismo, que se esconde en células, que se esconde en redes y que, si bien significó también el inicio de la guerra de Afganistán por la guerra en contra del terrorismo, por ser un Estado que patrocinaba el terrorismo, digamos que cambió todo lo que fue el paradigma de seguridad y defensa del siglo XXI. Es decir, ya las guerras son preventivas, ya las guerras empiezan a ser de alguna manera contra algunos hechos puntuales. Los retos de seguridad son más importantes, como prevenir atentados como sucedieron en Madrid, como sucedieron en París, como sucedieron en Argentina, de modo tal que es el símbolo de un nuevo paradigma y el reto de cómo se entiende el mundo en materia de seguridad y defensa. Sí, de hecho marca un antes y después en la seguridad en los aeropuertos internacionales, incluso una serie de medidas, y sin embargo, pues lo que vimos unos días atrás en Afganistán, pues fueron imágenes aterradoras, ¿no? Ni siquiera una película pues de terror, la impresión de lo que vimos, muy lamentable además. Además, estos 20 años de los atentados del 11 de septiembre también es primera vez en esta cantidad de años que no hay tropas de Estados Unidos en Afganistán. Como internacionalista, ¿usted qué nos puede decir? ¿Qué significa el avance de los talibanes y que hoy por hoy pues estén instaurados en Afganistán? Bueno, precisamente cuando nace toda esta tesis de la guerra contra el terrorismo, trata de imponer de alguna manera todo lo que es la solución de los organismos multilaterales. Recordemos que hay presencia de Naciones Unidas en Afganistán y 20 años después pareciera que no fueron eficientes estos mecanismos y de alguna manera tenemos que evaluar cuál es el papel de estos países para garantizar seguridad y defensa. Es decir, si vuelve otra vez el talibán porque no se pudo instaurar un gobierno democrático, porque no se pudo instaurar bases de un Estado moderno, entonces habría que pensar cómo es posible que el mundo de Occidente quiere imponer algún tipo de régimen en una nación tan complicada como es Afganistán, y pasa una vez más. Entonces, bueno, cómo nosotros evaluamos la calidad de las instituciones, la fortaleza o quizás la debilidad de cómo se pueden mantener a lo largo del tiempo frente a amenazas tan importantes para lo que ha sido la evolución humana como lo es el terrorismo. Señora Angarita, y los ataques que vimos también en Afganistán por parte del Estado Islámico, ya con el gobierno talibán al mando, ¿no? Claro, que es una muestra de lo débil que son las instituciones y son un conjunto de tribus, un conjunto de sectores que se pelean por el poder y que son de alguna manera prehistóricos en el símbolo de la construcción del Estado, porque son tribus que se pelean por un territorio.
Fíjese, a esta hora nos corresponde hacer una pausa, pero al regreso vamos a seguir ampliando este tema, sobre todo la preocupación que crece en el panorama internacional respecto al tema como el terrorismo y qué pueden hacer los gobiernos de hoy en día para enfrentarlo. Nos vamos a una pausa, recordando también los consejos para cuidar el medio ambiente con ecoprácticas de nuestro compañero Fernando Jauregui. Nos vamos a la pausa. En Estados Unidos el 11 de septiembre y un año marcado además por el retiro de las tropas de Estados Unidos en Afganistán, también un año donde crece el temor, a pesar de que en los actos conmemorativos el presidente Joe Biden le decía al mundo pues, y a su país, a los ciudadanos de Estados Unidos, que no había que temer. Sin embargo, la preocupación sigue, la preocupación crece. ¿Cuál es el papel de la comunidad internacional, de organismos como las Naciones Unidas, la OTAN, en defensa del terrorismo? Sí, en contra del terrorismo. Creo que la amenaza sigue. Defendernos de... La amenaza sigue porque hay un Estado Islámico que toma el control, que es el ala extrema de la rama sunita, que son yihadistas que están por la guerra santa y por reivindicar sus valores religiosos, y esto genera una masiva migración hacia Europa, una masiva migración hacia Pakistán, hacia países vecinos, y creo que la amenaza del terrorismo va a estar latente en los próximos años. Y con esta migración que también se realizó y la salida de personas de Afganistán, en la forma en cómo se realizó, pues también algunos analistas temen o dicen qué posibilidades habrá de que quizás esas células terroristas puedan haberse expandido a otros continentes camuflajeados con ciudadanos de Afganistán que querían salir, ¿no? Y ahí está el rol de los organismos de seguridad internacional. De inteligencia. Los organismos de inteligencia, los organismos de cooperación, por ejemplo. La OTAN como este espacio de seguridad occidental del Atlántico Norte, que fue muy atacado por el expresidente Donald Trump, hoy en día debe pasar por todo un mecanismo de reformulación de cómo se entiende la defensa y la seguridad, sobre todo del territorio europeo, que es quien más sufre que ya ha sido víctima de distintos atentados terroristas en el pasado reciente. El proceso migratorio, que tiene que haber una repartición de cuotas, en primero con Siria y la guerra civil de Siria, hoy con Afganistán, que hablan de por lo menos 4 millones de desplazados. Entonces creo que organismos como la OTAN, Naciones Unidas y sus organismos especializados de refugiados deben poner atención a cómo estos conflictos pueden alterar la paz y la convivencia del mundo, sobre todo si bien se establece en el centro de Asia, con una mirada atenta de China y de Rusia, las principales afecciones pueden estar en Europa, sobre todo por la amenaza terrorista. Bien, vamos a leer algunas de las preguntas, profesor, que tiene nuestra audiencia. Ellos están participando con la etiqueta Primera Página. Uno de los comentarios lo realiza el abogado Darío Lozada Ramírez. Él nos escribe desde el Cafetal. Buenos días, una pregunta al internacionalista. Aparte de la connotación simbólica de las fechas que usan los terroristas destruyendo las Torres Gemelas de Nueva York, por ejemplo, con el número 11, explique por favor la atribución que tiene Estados Unidos para sancionar, para la respuesta. Supongo que quiere pues hacer referencia al señor Darío Lozada. Claro, y eso es uno de los paradigmas que se rompieron en el 11 y con todo lo que fue la guerra preventiva. Habíamos pasado primero por una época de guerra fría con dos grandes bloques hegemónicos, luego una caída del muro de Berlín y un reto a la seguridad para atender problemas como los países balcánicos o Ruanda, y luego con la llegada de la guerra contra el terrorismo se habla de un sistema, digamos, unipolar, donde Estados Unidos tomó la batuta para realizar estas guerras e impulsó al Consejo de Seguridad para tratar de acompañarlo en estas intervenciones. 20 años después vemos que estos siguen siendo muy limitadas, poco efectivas, y que el tema del consenso interno para establecer mecanismos de gobernabilidad son importantes. Bien, vamos ahora con otra pregunta. Se trata del señor Ramón Ramos, el líder. Él nos escribe desde el estado Apure y le dice lo siguiente: ¿cómo debemos explicar el terrorismo, profesor, especialmente la forma del terrorismo que hoy enfrentamos? ¿Qué países, además, cree usted que son aliados del terrorismo?
Bueno, el terrorismo se ha hablado muchísimo, por ejemplo, tiene como misión infundir el terror a través de mecanismos no convencionales, a través de ataques a estructuras y sociedad civil, cosa que se aleja de los cánones de seguridad y de defensa en términos de guerra. Creo que se aloja principalmente en la clandestinidad, se aloja en el radicalismo, sobre todo con algunos fundamentalismos religiosos, que es lo delicado, y que en algunos casos del Medio Oriente son, digamos, el caldo de cultivo natural para estos extremismos religiosos que terminan siendo la cuna de posibles atentados terroristas. Bien, profesor, ahora retomando al tema de los 20 años de estos atentados y las preguntas que muchas veces quedan sin responder. Biden hablaba de que iba a desclasificar documentos que no habían sido desclasificados por otras gestiones anteriores en la Casa Blanca. El papel de Arabia Saudita, pues dentro de todos estos hechos, pues se habría encontrado que varias de las personas que habían secuestrado los aviones eran provenientes de países como Egipto, de Arabia Saudita. ¿Cuáles serían las implicaciones de esto? Arabia Saudita decía, no tengo problema en que se desclasifiquen estos documentos, pero siguen todavía estas dudas, estas interrogantes. Sí, y eso habla de lo complicado que es el mundo árabe, el mundo musulmán, que desde la descolonización de 1945 siempre distintas facciones han luchado por el establecimiento de un gran Estado islámico y por eso hay supremacías en algunos casos, en algunos países de el ala sunita de la religión, otros del ala chiita de la religión. Aún así conviven ambas alas religiosas en cada uno de los países. Dentro de cada una de estas alas también hay facciones que pueden ser más radicales, más dogmáticas, y que es el caso del Talibán, que son radicales sunitas que luchan por el establecimiento de un gran Estado islámico para todo el mundo musulmán, y entra en un conflicto geopolítico de todo lo que es el Medio Oriente. Bien, ¿y ahora cómo queda Afganistán con el grupo talibán al mando, con estos otros grupos extremos como los miembros del Estado Islámico y la red Al-Qaeda, por ejemplo? Importante a lo interno, con un Estado muy deteriorado, con un Estado religioso, con esa vinculación de la religión y el poder de la fuerza, que apabulla a sectores minoritarios, apabulla a otros grupos religiosos minoritarios, a otras etnias, porque es un país multiétnico, y a nivel interno y sobre todo a nivel externo empieza a tratar de promover la interpretación más extrema de el Islam sunita, lo que para el mundo occidental implica promover antivalores como un nuevo Estado seglar o la división entre la religión y el Estado, por ejemplo, el rol de la mujer que tan deteriorado está dentro de la sociedad versus los avances que ha tenido el mundo occidental, y así podemos ubicarlo en distintos sectores de los avances sociales, y creo que al final empieza a ser como el Estado que más promoverá estos mecanismos radicales que pueden generar ataques terroristas. Por ejemplo, Francia, por de alguna manera atacar al Islam y todo lo que son los valores religiosos. Profesor, ya para finalizar, por ejemplo, con esto que ocurrió en Afganistán, el tema de los derechos de las mujeres, los talibanes han dicho que será distinto a lo que hicieron en el pasado. Incluso hoy veíamos una nota hace unos minutos en referencia a que las mujeres podrán estudiar, pero separadas de los hombres, con con el velo, etcétera. Pero ¿siente usted que el mundo, la Organización de las Naciones Unidas, la OTAN, la comunidad internacional le falló a Afganistán porque el retroceso es evidente, pues, en este país en cuanto a los derechos fundamentales? Sí, creo que el acercamiento que se hizo a todo el problema afgano ha sido un fallo de la comunidad internacional, toda vez que se quiere de alguna manera imponer algún modelo exitoso de democracia. Creo que si bien la democracia sirve para promoción y defensa de valores humanos en el mundo occidental, establecerlo como un modelo político exportable
y con la capacidad de imponerse en países como Afganistán, creo que es un mal enfoque de los organismos multilaterales. Creo que fracasó sobre todo en el establecimiento de redes de gobernabilidad, entendiendo lo complejo que es un país multiétnico con una fuerte carga religiosa y cómo debe manejarse el rol de la religión en un sistema tan complejo como el afgano. Bien, gracias profesor Luis Angarita por estar con nosotros y ayudarnos a dilucidar a 20 años de los acontecimientos, el atentado a las Torres Gemelas en Estados Unidos, 11 de septiembre